Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de The United Christian Church. Hoy no estamos haciendo servicio presencial. Si se dan cuenta, estoy resfriado, tengo ya varios días con un poco de gripe. Y bueno, hoy vamos a hacer ambos sermones, tanto el sermón en inglés como el sermón en español desde casa. Pero quisiera que antes de comenzar dediquemos este tiempo al Señor, que pidamos que abra nuestros ojos, nuestros corazones para recibir su palabra, que permita que me rinda la voz para culminar el sermón y que por sobre todo sea Él quien nos hable, que sea Él poniendo su palabra delante de nosotros y confrontándonos y hablándonos y guiándonos y diciéndonos lo que Él a través de su palabra quiere comunicar, que aquí no hayan ideas humanas, que aquí no sea el hombre hablando, sino que sea Dios a través de su palabra y que seamos sencillamente, en mi caso, un canal que permita que lo que Él ya comunicó a través de las Escrituras sea expuesto de una manera clara y que tanto ustedes que están escuchando como yo recibamos esta palabra de su Biblia, lo que Él ya nos dijo, con humildad, con un corazón dispuesto a escuchar y a ser transformados. Vamos a orar. Padre, te amo, Señor, la gloria, el honor, porque tú eres grande, Padre, porque tú lo mereces todo, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú reinas, porque siendo quien eres, Señor, has hecho cosas que jamás nosotros nos hubiésemos podido imaginar, Señor. Viniendo a este mundo, haciéndote hombre y ofreciendo tu vida, Señor, en rescate. Te damos la gloria, Padre, y te pedimos que este día, Señor, nos hables. Que a través de tu palabra, Señor, nos confrontes con tu evangelio. Nos confrontes, Padre, con la verdadera, con la manera, Señor, en la que podemos relacionarnos contigo, Señor. Y que saques a relucir, Padre, los errores que hay en nuestro corazón, Padre, y que nos desvían, que obstaculizan, Señor, el que nosotros tengamos el tipo de relación contigo que tú has definido que tengamos. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos este tiempo delante de ti, pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos hable, el que permita que tu palabra penetre en nuestros corazones y que, Padre, no permitas que termine este tiempo, Señor, sin que de alguna manera seamos impactados por tu mensaje. Te damos las gracias, te glorificamos, te honramos y te pedimos, Señor, que nos acompañes en este tiempo, en nombre de Cristo. Amén. Ok, perdón. Hoy vamos a retomar nuestra serie de sermones sobre el libro de Job. Desde, creo que fue la segunda semana de noviembre, hicimos una pausa. Y ese último domingo que predicamos Job, nos quedamos estudiando los discursos de Eliú. En aquella última oportunidad veníamos comentando que Eliú era un hombre bastante joven que, al ver cómo los amigos de Job no pudieron poner a Job en su lugar, decidió tomar la palabra y demostrar a todos cuán equivocado estaba Job al decir que no entendía por qué Dios estaba permitiendo e incluso propiciando aquellas tragedias tan tremendas en su vida. Si bien Eliú era un hombre con bastante menos experiencia y conocimiento que los amigos de Job, vemos que era un hombre que tenía un concepto bastante elevado de sí mismo, cosa que es bastante común entre nosotros los seres humanos. Fíjense, de hecho, cómo comienza Eliú su cuarto discurso, capítulo 36, versículos 3 y 4. Mi conocimiento proviene de muy lejos. Voy a demostrar que mi hacedor está en lo justo. Te aseguro que no hay falsedad en mis palabras.
Tienes ante ti a la sabiduría en persona. Wow. Permítanme que repita eso. Te aseguro que no hay falsedad en mis palabras. Tienes ante ti a la sabiduría en persona. Ahora, lo interesante del caso es que aun cuando Eliú efectivamente en sus discursos dijo algunas verdades importantes, los conceptos que él tenía sobre la persona, el carácter y los propósitos de Dios estaban más cargados de sabiduría humana que de verdad divina. De hecho, las verdades que él pudo decir en esos discursos quedaron invalidadas por los errores teológicos tan profundos y tan tremendos que él expresó, hasta el punto de que apenas Eliú terminó de hablar, Dios intervino y le preguntó a Job, capítulo 38, versículo 2, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Imagínense, Eliú diciendo, te aseguro que no hay falsedad en mis palabras, tienes ante ti a la sabiduría en persona. Y un par de capítulos más tarde, Dios está preguntándole a Job, con referencia a Eliú, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Pensando en esto, hoy vamos a comenzar el sermón en el capítulo 34 de Job, en el segundo discurso de Eliú, y vamos a ver uno de los errores más grandes y más comunes que los hombres cometen cuando piensan en cómo Dios juzga la conducta de los hombres. Y luego vamos a ir al capítulo 36, al cuarto discurso de Eliú, para ver cómo ese error teológico que se menciona, que se ve en el capítulo 34, distorsiona por completo la manera en que los hombres ven la realidad y la manera como los hombres creen que Dios se relaciona con nosotros. Y finalmente vamos a contrastar eso con la manera en la que verdaderamente Dios se relaciona con el hombre. Vamos a comenzar por ese primer punto, que pudiéramos llamarlo el error de las obras, el error de las obras. Y vamos a leer en Job 34 los versículos 10 al 12. Escúchenme, hombres entendidos. Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias. Dios paga al hombre según sus obras, lo trata como se merece. Ni pensar que Dios comete injusticias. El Todopoderoso no pervierte el derecho. Lo primero que debemos resaltar aquí es que estos tres versículos están cargados de verdad, pero que debido a la naturaleza caída del hombre y a nuestra capacidad limitada de ver y de entender la realidad, estas verdades son torcidas y malinterpretadas con muchísima frecuencia. Por un lado, sí, es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias. Eso es verdad. En segundo lugar, es cierto que el Todopoderoso no pervierte el derecho. Todo eso estamos de acuerdo. Sin embargo, si Dios pagara al hombre según sus obras y lo tratara como se merece, ya la humanidad entera hubiese desaparecido hace mucho. Permítame que lea el Salmo 53, los primeros 3 versículos. Salmo 53, versículos 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Hermanos, esta declaración que es tremenda y que es fortísima, se repite de distintas maneras en distintos lugares de la Biblia. Permítanme citar otro ejemplo que dice básicamente lo mismo con palabras diferentes. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No hay nadie en la tierra tan justo que haga el bien y nunca peque. El problema es que el hombre no se ve a sí mismo
como Dios lo ve. Como seres humanos no somos capaces de vernos a nosotros mismos de la manera o con el lente que Dios nos ve. Nuestra naturaleza pecaminosa nos enceguece y no nos deja ver nuestra propia maldad frente a la santidad de Dios. Pensamos que si no somos buenos, por lo menos no somos tan malos, y evaluamos nuestra conducta en base a nuestros propios estándares morales, que son producto de una mente y de un corazón caído, de un corazón pecaminoso. Evaluamos nuestras conductas, nuestros actos en base a nuestros propios estándares morales, en lugar de evaluarnos en base a los estándares perfectos de Dios. Si nosotros comparáramos nuestros estándares con los estándares de Dios, nos daríamos cuenta de que los estándares de Dios están por allá arriba y los nuestros están por allá abajo. Y pensando que no somos tan malos y que de alguna manera somos merecedores de cosas buenas, terminamos pensando que nuestras obras determinan nuestra relación con Dios y que podemos estar bien con Él o mal con Él, dependiendo de lo que hagamos. Que somos de alguna manera capaces de obrar de forma que Dios se sienta complacido con nosotros y haga cosas para favorecernos y haga cosas para bendecirnos. Ahora, vamos a pensando en esto, en que de alguna manera Dios nos trata de acuerdo a nuestras obras. Vamos a pasar al capítulo 36 para ver un ejemplo del sistema teológico que resulta de este error. Recuerden, Dios trata al hombre según sus obras. Y la Biblia nos dice que no hay uno justo, no hay uno que busque a Dios, no hay uno que haga lo bueno, no hay uno cuyas obras sean buenas. Si Dios nos tratara de acuerdo a lo que hacemos y nos tratara como merecemos realmente, ya la humanidad hubiese desaparecido hace tiempo. Vamos a ver entonces el error que resulta de esa teología, que es básicamente la teología, que resulta de ese error, que es una teología basada en las obras. Vamos al capítulo 36 y vamos a leer los versículos 5 al 12. Dios es poderoso, pero no rechaza al inocente. Dios es poderoso y todo lo entiende. Al malvado no lo mantiene con vida. Al afligido le hace valer sus derechos. Cuida siempre de los justos, los hace reinar en compañía de reyes y los exalta para siempre. Pero si son encadenados, si la aflicción los domina, Dios denuncia sus acciones y la arrogancia de su pecado. Les hace prestar oído a la corrección y les pide apartarse del mal. Si ellos le obedecen y le sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad. Pasan felices los años que les quedan, pero si no le hacen caso, sin darse cuenta, cruzarán el umbral de la muerte. Fíjense lo que está diciendo Eliú aquí. Según lo que acabamos de leer, según lo que Eliú está diciendo aquí, al malvado Dios lo rechaza y no lo deja con vida. Dios no mantiene con vida al malvado, pero al afligido le hace siempre valer sus derechos. Por otro lado, a los justos los cuida, los hace reinar en compañía de reyes, los exalta, los llama a obedecer. Si le obedecen y le sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad, pero si no le obedecen, sencillamente perecen. Hermanos, humanamente esto suena bellísimo, suena muy bonito. Sin embargo, les pregunto, ¿se cumple esto que acabamos de leer en la realidad? Al malvado Dios lo rechaza y no lo mantiene con vida. Al afligido siempre le hace valer sus derechos. A los justos los cuida, los hace reinar en compañía de reyes, los exalta, los llama a obedecer. Y si les sirven, los hace vivir en prosperidad. Pero si obedecen, los hace perecer. Si desobedecen, los hace perecer. Solo piensen en Job. Dios mismo dijo que él era un hombre que vivía apartado del mal, que era un hombre que vivía con temor de Dios. Sin embargo, Dios mismo fue quien propició en la vida
de Job, todas esas tragedias terribles que él estaba viviendo, y utilizó todo eso para glorificar su santo nombre en los cielos, delante de las cortes celestiales, para humillar a Satanás y para darnos una lección tremenda a todos nosotros. O vamos a pensar en los profetas del Antiguo Testamento, todos esos que murieron o sufrieron o fueron torturados por predicar la palabra de Dios, por anunciar la verdad de Dios. O vámonos al Nuevo Testamento, vamos a pensar en los apóstoles, en Pablo, en Pedro, en Juan, en los demás apóstoles que predicaron la palabra y que sufrieron por hacerlo. Algunos fueron apedreados, ¿se acuerdan de Esteban? ¿Cuántos de los siervos del Nuevo Testamento vivieron vidas prósperas por la predicación del Evangelio? Y que hay, si ya nos salimos del contexto de la Biblia y nos vamos al contexto de la iglesia, de todos los mártires en la historia de la iglesia que han muerto por defender el Evangelio. Todos aquellos que han muerto por no negar la fe, por predicar la palabra, incluso por traducir las escrituras. Ahora, vámonos al otro lado de la moneda. Les pregunto, ¿y qué pasa con los malvados? Ocurre, como dice Eliú, que siempre les va mal en la tierra, que Dios no los deja con vida, siempre reciben los malvados su merecido aquí en la tierra. Siempre reciben los malvados su merecido mientras están con vida. Por supuesto que no, muchos de ellos viven vidas prósperas, viven vidas largas, viven vidas sin mayores sufrimientos. Muchos de ellos se salen con la suya cuando hacen sus maldades y cuando cometen sus fechorías. Y el punto es que en la realidad esto que está diciendo Eliú no se cumple. Y si vamos un poquito más allá, vamos a recordar lo que acabamos de leer hace un momento. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. En pocas palabras, si lo vemos desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humano, todos los hombres merecen perecer por cuanto todos han pecado. Así de sencillo. Visto desde el punto de vista de Dios, todos los hombres merecen perecer por cuanto todos hemos pecado. Y el gran problema es que esta teología de Eliú, esto que Eliú viene diciendo, esta teología basada en las obras ha influenciado la manera en que el hombre pretende relacionarse con Dios desde que el hombre es hombre. Esto no fue algo que estaba en la cabeza de Eliú, esto es algo que ha estado en el corazón del ser humano desde que el ser humano cayó. Esto es algo que forma parte de nuestra naturaleza caída, forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa. El pensar de esta manera forma parte de nuestro propio pecado. A veces, hermanos, pensamos que el Evangelio de la Prosperidad y otras herejías modernas son cosa nueva, pero vemos que el problema viene de atrás, viene de pensar que Dios le paga al hombre según sus obras y que como nosotros somos buenos, entonces Dios debe darnos las cosas buenas que nosotros merecemos. Que Dios nos debe algo porque nosotros somos buenos y porque lo hemos complacido y porque de alguna manera nos hemos ganado el derecho de ser favorecidos por Dios. ¿Se dan cuenta de la sutileza y de la profundidad del error? Amados, son muchos los que se llaman a sí mismos cristianos y están transitando, están viviendo un evangelio de obras que de nada sirve frente a la realidad caída del ser humano. Dicho de manera sencilla, el evangelio de obras no salva. El evangelio de obras no salva a nadie. Y el problema es que esto no se trata de complacer a Dios, esto se trata de que no lo podemos complacer. El pecado tiene una sola solución y no está basada en lo que nosotros podemos hacer, no está basada en nuestras buenas acciones, sino en lo que Dios ya hizo en la cruz. Y ahí viene el tercer punto de nuestro sermón de hoy, que es la teología de la gracia, que confronta y que contrasta con esta teología basada en las obras. Déjame que lea un par de pasajes. Primero Job, capítulo 19, versículo 25.
Fíjense lo que dice Job. Este ya no es Eliú, sino es Job hablando. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Job, muchísimos siglos antes del nacimiento de Cristo, en la misma época en la que vivió Abraham, dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Hermanos, esa redención de la que habló Job, que implica ser liberados de la esclavitud del pecado, eso es lo que significa ser redimido, ser liberado, un esclavo que está siendo liberado, ser liberados de la esclavitud del pecado y por ende ser salvados de la condenación eterna, no es algo que nosotros podemos ganar. La salvación, la vida eterna, como dice Efesios, son un regalo de Dios que se obtiene por su gracia y a la cual se tiene acceso por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. No por obras, para que nadie se jacte. Y fíjense cómo continúa Pablo diciendo ahí mismo en Efesios 2, en el versículo 10, porque somos hechura suya. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Sí, las buenas obras sí tienen un lugar en la vida del cristiano, pero el lugar que las buenas obras tienen no es el de ganarnos el favor de Dios y hacernos merecedores de sus bendiciones. Las buenas obras no son las que nos llevan a una buena relación con Dios. Las buenas obras no son las que nos llevan a ser aceptados delante de Dios. Quienes por gracia hemos recibido el regalo de la salvación. Hemos sido creados en Cristo Jesús para caminar un camino de buenas obras que Dios dispuso de antemano. Dicho de manera sencilla, esas buenas obras en la vida del cristiano son el resultado de la obra redentora de Dios y de la obra santificadora del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y son la evidencia de que esa persona realmente ha sido redimida por Cristo y ha sido salvada de la condenación eterna para que viva honrando y glorificando a Dios por toda la eternidad. Ese es el propósito de esas buenas obras, glorificar y honrar a Dios aquí en la tierra mientras vivamos y por la eternidad. Esas son las buenas obras en la vida del cristiano. Una evidencia de la verdadera conversión. Una evidencia de que realmente hemos sido rescatados del pecado y redimidos. Y que realmente hemos recibido ese poder del Espíritu Santo que nos va transformando y nos va moldeando. Hermanos, como hemos visto hoy, ese error de tratar de relacionarnos con Dios en función de nuestras obras no es algo nuevo, ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda la historia. Y hoy vemos esta teología errada, esta teología basada en las obras de manera muy evidente, por ejemplo, en iglesias que predican el Evangelio de la Prosperidad o en iglesias de corte legalista que basan todo en la perfecta obediencia a la ley de Dios. Lo vemos también en iglesias que predican un modelo de salvación basado en sacramentos o en buenas obras, en lo que tenemos que hacer para que Dios nos acepte, en lo que tenemos que hacer para que Dios nos perdone, en las buenas obras que tenemos que hacer para llegar al estándar de Dios, para que Él nos dé la salvación. Parece muy evidente que en el Evangelio de la Prosperidad o en una iglesia legalista o una iglesia con un modelo de salvación basado en obras, esta teología está ahí latente. Pero si somos sinceros, tenemos que reconocer que en cada uno de nosotros existe esa tendencia a creer que Dios nos acepta, nos rechaza por lo que hacemos o dejamos de hacer. En cada uno de nosotros eso está. En el corazón de cada uno de nosotros, en la naturaleza caída de cada uno de nosotros, está esa semillita. Pensamos que Dios nos acepta o nos rechaza por lo que hacemos. Y el punto es que como cristianos
Debemos recordar continuamente que el Evangelio de Jesucristo se trata de creer. Se trata de reconocer continuamente nuestra incapacidad para reconciliarnos con Dios por cuenta propia. Se trata de confiar en que solo a través de la obra de Jesús en la cruz hay salvación. Se trata de recordar que es Dios mismo quien nos va capacitando como creyentes para vivir las buenas obras que Él dispuso de antemano para que viviéramos en ella, para que lo glorificáramos, para que honráramos su nombre por toda la eternidad. Y la pregunta que tenemos que hacernos en función de esto, la pregunta que hoy debemos hacernos a la luz de esta teología errada de Liu, de esta teología basada en obras, es qué tipo de teología, en qué tipo de teología basamos nosotros nuestra relación con Dios. ¿En qué tipo de teología estamos basando nosotros nuestra relación con Dios? ¿En una teología basada en las obras o en la teología de la gracia? Esa es la pregunta. ¿Qué diría el Señor, hermanos, sobre nuestra teología? Diría lo que dijo sobre Liu. ¿Quién es este que con sus necedades y con sus palabras torpes oscurece mi plan y oscurece mi verdad? Los invito a que nos tomemos el tiempo de examinar la manera en la que oramos. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios cuando estamos orando? ¿De qué manera confesamos nuestros pecados? Incluso examinemos la manera en que nos sentimos cuando resistimos la tentación y somos victoriosos sobre el pecado o cuando caemos. A que examinemos nuestra vida para ver en dónde estamos poniendo nuestra confianza. Vamos a preguntarnos con absoluta sinceridad, ¿en dónde está puesta mi confianza delante de Dios? ¿En la obra de Jesús o en mis propias obras? ¿En dónde está puesta mi confianza? ¿En lo que Jesús hizo o en mis propias obras? Le doy gloria a Dios, lo alabo por lo que hizo por mí en la cruz, lo alabo por el precio que pagó, lo alabo porque vivió esa vida perfecta siendo Dios, se humilló, vino y tomó mi lugar, lo alabo por su obra, o me glorío en mis obras y espero que Dios me dé la recompensa que merezco, porque yo soy un buen hombre. Hermanos, vamos a tomarnos esta semana para meditar. La respuesta a esto no puede ser una respuesta superficial. Vamos a tomarnos el tiempo para examinarnos, para evaluar con calma, en oración, cómo está siendo nuestra relación con Dios. ¿En base a qué? ¿Estamos relacionándonos con Él basados en su gracia? ¿Basados en lo que Él hizo en esa cruz? ¿O estamos tratando de relacionarnos con Él basados en lo que nosotros hacemos? En lo que pensamos son nuestras buenas obras. Vamos a orar y vamos a pedirle que nos ayude y que nos guíe esta semana en este proceso para que contestemos con toda honestidad en base a qué tipo de teología nos estamos relacionando con Dios. ¿A una teología basada en obras o en la teología de la gracia? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, te damos el honor, te damos la gloria, porque Padre, entendemos que nosotros, Señor, no podemos hacer absolutamente nada por cuenta propia para honrarte, para glorificarte, para alabarte, para obedecerte. Entendemos, Señor, que como seres humanos nacimos en un estado de pecado, Señor, separados de ti. Que si, Señor, tú no hubieses hecho lo que hiciste, enviando a Jesús, haciéndote hombre, viviendo esa vida perfecta y tomando nuestro lugar y asumiendo el castigo por nosotros y recibiendo la ira divina en nuestro lugar e imputándonos una justicia que no nos correspondía, tomando nuestro pecado e imputándonos tu justicia a través de la sangre del sacrificio de Cristo. No tendríamos el más mínimo chance, Señor, de relacionarnos hoy contigo. Si tú no hubieses hecho, estaríamos sencillamente condenados. Si tú nos trataras como merecemos y nos pagaras de acuerdo a nuestras obras, Señor, estaríamos todos absolutamente perdidos. Ayúdanos, Señor, a entender hasta qué punto, Señor, esto es así.
a que no lo repitamos, Señor, como una frase que se dice a la ligera, sino que nos veamos nosotros ahí, Señor. Que entendamos, Padre, que nosotros estamos metidos ahí y que si tú realmente nos pagaras a nosotros de acuerdo a nuestras acciones, estaríamos absolutamente perdidos y no tendríamos la más mínima oportunidad de hacer nada. Y que si podemos relacionarnos contigo, Señor, no es por nuestras obras, sino es por tu gracia. Esa gracia que derramaste en la cruz. Padre, te damos el honor, te damos la gloria y te pedimos que nos guíes, Señor, que nos confrontes, que sigas cada día, Padre, mostrándonos los errores que podemos tener en la manera en que pensamos sobre ti, en lo que pensamos sobre tus planes, en lo que pensamos sobre tu carácter, y que nos lleves, Padre, paso a paso a una relación más sincera, a una relación más profunda, a una relación en la que cada vez te conocemos más, de corazón, de experiencia, en que cada vez experimentamos más, Señor, la profundidad de tu perdón, de ese perdón que derramaste por nosotros en la cruz, pero que a la vez somos confrontados diariamente, Señor, con nuestro pecado y nuestra propia incapacidad para agradarte, Señor, por cuenta propia. Te damos el honor, te damos la gloria y quedamos delante de ti, Padre, alabándote, glorificándote, dándote las gracias y bendiciendo tu nombre por siempre, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén.